Bueno, continuamos en el día en 30. Estoy con Diego de Giovanni, él es médico urólogo del Hospital Italiano. Diego, gracias por venir. Gracias a vos, Nacho, por la invitación. Un placer tenerte. Y bueno, tomando un poco lo que se charló en el primer bloque, los cambios y las tecnologías también llegan a la medicina y puntualmente a la urología también, ¿no? Esto se da constantemente. Sí, la verdad que hay una revolución en la medicina, la tecnología avanza a pasos agigantados y si uno no se va ayornando y no va adquiriendo la tecnología necesaria, va quedando atrás, tanto en la consideración de los pacientes como en los recursos que uno necesita para hacer unos mejores tratamientos y diagnósticos. Por suerte, nosotros en el Hospital Italiano, con mucho esfuerzo, el esfuerzo del servicio, acompañado por el hospital, en este último tiempo, en estos últimos año y medio, 2 años, hemos logrado incorporar tecnología de punta que hace que posicione al hospital en un centro de privilegio en la región. Hemos incorporado tecnología para cirugía avanzada de próstata, para cirugía avanzada de litiasis. ¿Qué es la litiasis? La litiasis son las piedras en la vía urinaria, los cálculos, sí. El famoso cólico renal, ¿no? Claro. Cuando el paciente describe ese dolor cólico abrupto, un poco comparado con el parto en la mujer, que no encuentra lugar ni posición para ser calmado. Bueno, eso es la piedra es lo que genera el cólico renal. Y por suerte hemos incorporado tecnología láser, ureteroscopía flexible y materiales flexibles y endoscópicos de última generación que hacen que las cirugías que antes necesitaban más tiempos de internación, incisiones o cortes más grandes en la superficie corporal, hoy se puedan hacer todo por vía endoscópica, o sea, por los orificios naturales o con microaccesos de 1 centímetro y medio, para poder resolver toda la patología litiásica, o sea, todos los cálculos que aparezcan dentro de la vía urinaria, que pueden ser desde cálculos renales, o sea, en el riñón, cálculos ureterales, el uréter es el conducto que une el riñón a la vejiga, o dentro de la vejiga misma. Eso con respecto a la patología urinaria en cuanto a la litiasis, pero también hemos incorporado tecnología nueva para el tratamiento de la próstata, ¿no? Hemos comprado un equipo que ayuda a operar en forma bipolar y con electrovaporización la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento benigno de la próstata que empieza a ocurrir después de los 35, 40, 45 años en todos los hombres, por una cuestión hormonal, por una cuestión genética, y que a veces eso lleva a dificultades en la micción. Orinar más seguido, levantarse más veces a la noche, que el flujo urinario no salga con la potencia que venía saliendo anteriormente, que puedo orinar con un poco de sangre, que puedo tener urgencia para orinar, o sea, tengo que ir corriendo porque no llego al baño, puedo orinar con un poquito de sangre, como te decía, tener algo de incontinencia de orina. Entonces, esas patologías en forma primaria se tratan con medicamentos, porque obviamente la cirugía no es la primera opción. Pero si esta línea farmacológica, que es la primera arma terapéutica, no tiene éxito, bueno, contamos con elementos de última tecnología en el hospital como para poder resolver el problema al paciente. Y eso reduce también el periodo de internación, claro. de volver a estar bien rápidamente, ¿no? Porque son intervenciones menores las que están haciendo. No son intervenciones menores en sí. No, menores son me refiero... intervenciones, sí, te entendí la pregunta, bien. Nacho. Son intervenciones importantes, sí. pero que por suerte pasan a ser de rápida recuperación, con menos complicaciones, con menos tiempo de internación, el paciente requiere menos días de sonda, tiene menos sangrado, sobre todo en la patología prostática, que es un mito, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos recordaban cirugía de próstata, donde el paciente realmente sufría mucho, mucho tiempo de sonda, mucho sangrado, muchas complicaciones, mucha mortalidad en ese tipo de cirugías. Hoy en día, con estos tratamientos de última generación, la cantidad de días de sonda es mínima, a veces es 1 o 2 como mucho. No hay incisiones, no hay cortes porque todo se hace a través de la uretra, que es el conducto por donde el hombre hace pis. El tiempo de internación es corto, como te decía también, la recuperación y la reinserción laboral también es rápida. Existen menos complicaciones como las infecciones urinarias,
no hay infecciones de la herida, ni complicaciones de la herida, eventraciones, etcétera. Hay mucho menos sangrados. Entonces, evidentemente es una cirugía que ha revolucionado el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y hoy en día la tenemos al alcance del servicio de urología en el hospital italiano. Diego, ¿qué chequeos preventivos debe hacerse el hombre y a partir de qué edad? El hombre básicamente tendría que chequearse su salud prostática para el screening o la búsqueda del cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata no es un cáncer que podamos prevenir, pero sí podemos hacer un diagnóstico temprano. Y al hacer un diagnóstico temprano, te diría que la mayoría de los cánceres de próstata son curables. Entonces, ¿en qué consiste ese screening o esa búsqueda del paciente para diagnosticarle un cáncer de próstata? Consiste en 3 pilares. Hacer un tacto rectal, que hoy en día está medio discutido, hay alguna parte de la biblioteca que dice que hay que seguir haciendo, otra que dice que no, pero es un pilar importante el tacto rectal, porque uno tiene el tumor al alcance del dedo, así claro, para graficarlo didácticamente, ¿no? Uno puede tocar el tumor de próstata. No todos los tumores se pueden tocar. Yo puedo tener un tumor en el pulmón y no lo toco, claro, o en el colon y no lo toco, o en cualquier otro lado, pero el de la próstata se puede tocar con un simple examen de tacto rectal. Otro pilar importante es la ecografía de los riñones, la vejiga y la próstata, y el tercero, y quizás el más importante, es un análisis de sangre que se llama antígeno prostático específico, que tiene también sus variables para que el médico con su arte pueda ir jugando y diagnosticando en forma más precisa si ese paciente es un candidato a seguir investigándose porque tiene probabilidades de tener un cáncer de próstata o no. Esos serían los 3 pilares fundamentales para llegar a un diagnóstico. ¿Y a partir de qué edad conviene hacerlo? Y a partir de los 40 años aproximadamente, si uno tiene antecedentes cercanos de cáncer de próstata, y si no, la población en general que no tiene antecedentes de cáncer de próstata, conviene que empiece con estos controles a partir de los 50. ¿Y cada cuánto después? Después variará, depende las características del paciente, los resultados de los análisis, etc. Generalmente es una vez por año. Pero si el valor de PSA es muy bajo, vos no tenés antecedentes familiares y no tenés síntomas, o sea, el paciente está asintomático, quizás esos controles pueden espaciarse un par de años. Pero en líneas generales, y para que la gente quede con un mensaje, es prácticamente una vez al año. Corregime si me equivoco, el cáncer de próstata es uno de los más comunes, pero también al mismo tiempo uno de los más fáciles de prevenir, si hacemos los controles que tenemos que hacer. Sí, ¿no? es el cáncer más común en el hombre. Sí. Vos imaginate casi que aproximadamente, ¿no? 8 de cada 30 varones, o un poquito menos, más o menos, va a tener cáncer de próstata el resto de su vida. Yo siempre hago la imagen de un curso de un colegio varón, como por ejemplo ahora es mixto, ¿no? Pero claro, bueno, yo iba a un colegio de varones, yo iba al colegio Marista. Yo al San José, todos varones. Bueno, de ese salón, 8 van a tener un cáncer de próstata el resto de su vida. Obviamente que no todos con la misma agresividad ni la misma evolución, pero esa es un poco la prevalencia. El cáncer de próstata se diagnostica cada vez más, pero también se cura cada vez más. Y además de curarse cada vez más, la mortalidad por cáncer de próstata ha venido disminuyendo un 5% desde el año 2018, gracias al avance de nuevas tecnologías quirúrgicas y farmacológicas. Por lo tanto, la gente dice, uy, ¿cuánto cáncer de próstata? Sí, es verdad, se diagnostica más cáncer, pero la realidad, y buena y positiva, es que cada vez se curan más esos cánceres de próstata. La última, para preguntarte, ¿qué hábitos tenemos que incorporar en nuestra vida para tener justamente salud urinaria? Mira, para el cáncer de próstata en general no hay nada que uno pueda evitar para prevenir el cáncer, como te dijera, por ejemplo, evitar el cigarrillo o para el cáncer de pulmón o para el cáncer de vejiga. En general uno tiene que llevar una vida saludable. Una vida saludable es comer una dieta equilibrada, hacer actividad física, tomar sol, manejar los niveles de ansiedad, estrés, angustia, etcétera, o sea, tener una salud física, psíquica y social. Está obviamente que después hay algunas cosas que irritan el suelo pelviano y por lo tanto la próstata, como son, por ejemplo, el exceso de alcohol, el exceso de café, el exceso de condimentos o picantes o pimienta. Esas cosas puede ser que compliquen la salud prostática, pero no por eso el paciente va a tener más riesgo de tener un cáncer de próstata. Va a tener más riesgo de tener complicaciones urinarias, dificultades para orinar o que se complique la hiperplasia prostática benigna que habíamos hablado hace un ratito. Diego, muchas gracias. Gracias a vos, 30, recontra didáctico y lo pudimos entender muy pero muy fácil. Diego Di Giovanni,
forma parte del staff de urología del Hospital Italiano de Rosario, que viene incorporando tecnología más allá del recurso humano, que es muy bueno, mucha tecnología aplicada a la medicina que permite justamente hacer esto que decía, ¿no? Que las intervenciones sean muchísimo más precisas, más rápidas, menos invasivas. Así que para tener en cuenta. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy pero muy bien. Chau, chau.